compañeros, amigos, colegas, un gusto estar nuevamente con ustedes para esta vez también continuar comentando y analizando el tema de la guerra imperialista y los pueblos oprimidos. Agradecerles por su apoyo, su solidaridad con nuestra red de prensa alternativa latinoamericana, con IP News, agencia de comunicaciones desde Estados Unidos, con Atreverse, la revista latinoamericana que sale desde Bolivia, y la revista Perspectiva Internacional que sale desde Argentina, con sus respectivas plataformas que están en el PDF y ustedes pueden hacer posteriormente un link. Igualmente salimos y transmitimos nuestros programas desde un punto y una posición de vista marxista, materialista, dialéctica, diferente y opuesto a posiciones, obviamente, de la prensa oficial, de la prensa reaccionaria. Convergemos nosotros con la prensa alternativa, con la prensa de izquierda progresista, hacemos fuerza porque tenemos un objetivo común, construir una sociedad socialista y eliminar la explotación del hombre por el hombre. Bien, en ese sentido, entonces, los invitamos a suscribirse a nuestros canales que salen en YouTube, en Facebook y en nuestras plataformas, en nuestro website, que están especificados en nuestros propios PDF y en nuestros propios canales. Bien, un abrazo pues y empezamos. Estamos con el tema de la guerra imperialista y los pueblos oprimidos. Y como ustedes pueden ver, estimados colegas, compañeros, amigos, esta semana se ha incrementado, como se les venía diciendo, se incrementa, se agudiza las contradicciones interimperialistas. El imperialismo norteamericano, en su tarea estratégica de no perder la hegemonía mundial, que ya desde la posición materialista dialéctica, es decir, marxista, leninista, maoísta, lo había planteado, en este caso, las posiciones más avanzadas del marxismo habían planteado claramente que desde ya la etapa de la globalización, el imperialismo norteamericano se había constituido como una superpotencia hegemónica mundial, como el gendarme de los pueblos, pero que a raíz de su primera y segunda crisis entró en un proceso de debilitamiento acelerado. Estamos hablando la crisis de la globalización, la primera que fue en 1996-97, la siguiente fue en el 2007-2008, y consecuencias que no los pudo resolver y no lo va a resolver jamás el imperialismo dentro de las soluciones humanas. No, ellos necesitan resolverlo a través de la guerra, o sea, eliminar la mayor cantidad de población y obviamente también de destruir el medio ambiente y la naturaleza, porque esa es su esencia, ya Marx lo dijo bien claro. Ellos, la única manera que pueden subsistir, sobrevivir es eso, a su propia fuerza de trabajo, a fuerza laboral, o sea, la gente lo explotan, lo destruyen, para incorporar nuevas generaciones y seguir en esa maquinaria, en esa carnicería de explotación, de opresión y de guerra, ¿no? Igualmente la materia prima los saquean, o sea, su hambre de lucro es tal de estos monstruos del imperialismo que no cesan y no van a cesar jamás en destruir el medio ambiente, destruir la humanidad. En ese sentido, la guerra imperialista de hoy en día se explica, pues tiene un antecedente, tiene un proceso, y el materialismo dialéctico, el marxismo, en su nivel más elevado, en su comprensión más alta, que es el maoísmo, en el mundo, lo dijo bien claro ya desde 1988, 91, avisoró las contiendas imperialistas, los mismos contendientes se perfilaban en esa lucha. En el 2000 se aclaraba el panorama después de la caída del social imperialismo soviético y la desintegración de esa superpotencia. Estados Unidos se constituye en la potencia hegemónica, agrede a los pueblos, a las naciones. Entonces, esa guerra imperialista está ligada siempre a la lucha de los pueblos. Siempre el pueblo es para ellos, las naciones oprimidas son carne de cañón. Siguiente vista. Los mismos contendientes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial están ahora también igualmente preparando esta nueva guerra mundial. Entonces, hemos visto que las crisis de la globalización, la primera, la segunda, ya generaron condiciones más apropiadas para que se desate esta tercera guerra mundial. Y hoy, cuando hemos visto en estos 2 años de pandemia la agudización de esos problemas,
o sea, para el pueblo, para las naciones, la crisis del sistema que no da, pues no le da una perspectiva, una solución a los pueblos, a las naciones, no les da un futuro positivo, un futuro democrático incluso, pero en cambio ellos, esa oligarquía imperialista, sí se llena de los bolsillos, se enriquece 10 veces más. Entonces, no pueden salir de esa situación, ven que el poder se les va yendo de las manos y sobre todo en este caso Estados Unidos. Entonces, desde el 2014, Estados Unidos ha entrado en un proceso ya pues de descomposición más acelerada, incluso su fuerza, su hegemonía mundial cuestionada, precisamente por la intervención de Rusia en Siria, donde estratégicamente demuestra que está en condiciones de contender incluso en terreno bélico. De tal manera que Estados Unidos comienza a planear una estrategia de envolverlo a Rusia, ahorcarlo y aislarlo, obviamente. Y ese cerco es el que lo ha empezado a ajustar cada vez más, incorporando a los ex países de la ex Unión Soviética a las filas de la OTAN. Esa OTAN no es ninguna organización pacifista, lo hemos visto durante todos estos 20 años, cómo ha agredido a los pueblos, ha desintegrado pues naciones, ha desintegrado pueblos, asesinado, matanzas y carnicerías tremendas. Entonces, en esta primera parte dejamos claro de que los contendentes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hoy en día, en contradicciones, están preparándose. Y esta semana, una vez más, vemos cómo se va escalando esta semana, los hechos han demostrado de que definitivamente esto está apuntando a un estallido y un enfrentamiento entre las superpotencias imperialistas. Están usando a las naciones oprimidas, en este caso como carne de cañón a Ucrania, dándole armas de parte de la OTAN, usándolos de carne de cañón. Para eso en Ucrania, que es un país oprimido, las clases dominantes de ahí, los nazis de ahí, los neonazis de ahí, esas clases mafiosas, colaboracionistas, están obviamente ofreciendo toda la riqueza, toda la integridad territorial de ese país y al pueblo mismo conduciéndolo a esa carnicería. El gobernante de ese país, si bien es cierto, es de origen judío, pero no se olviden que los mismos judíos multimillonarios apoyaron el surgimiento y el desarrollo incluso del fascismo y el nazismo en Alemania. Eso está documentado, hay pruebas palpables de eso, al punto que incluso en los juicios de Nuremberg, bien claro, un judío dijo, un multimillonario judío dijo bien claro, nosotros teníamos que solventarlo a Hitler, pero no sabíamos que el caballo tenía un defecto que pateaba por atrás. ¿Y por qué? Porque obviamente tienen ese racismo. Y obviamente los neonazis y todos esos reaccionarios son racistas. Son así. Actúan de esa manera, estigmatizando a la gente, atacándolo. ¿Por qué? Porque tiene un desnivel económico, un desnivel social, discriminación, odio, esos son sus valores. En toda esa gente reaccionaria uno va a ver esos elementos, están en su mente. Y eso está en la gente ucraniana. Acá están llegando ya muchos inmigrantes ucranianos que de una u otra manera han apoyado al régimen de Ucrania y vienen con toda esa mentalidad, una mentalidad así de odio, cargados de odio. Y odian a los rusos por ser rusos. ¿Mm? Y se arrastran a Occidente porque quieren ser europeos, como sea. O sea, esa actitud servil, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, son pueblos que necesitan ser educados, pues, transformados su mente. Pero vienen con eso. ¿Por qué? Porque las clases dominantes de Ucrania y el imperialismo en general han deformado esa mente, los han vuelto así discriminadores, racistas, de tal manera de que ya ellos hoy sirven pues de carne de cañón a esta guerra imperialista. Bien, entonces nosotros dejamos bien claro de que hay un aceleramiento hacia el estallido de la Tercera Guerra Mundial, entendido esto ya como el enfrentamiento de las potencias imperialistas entre sí. La OTAN, a través de todos sus medios, como se ve ahí en la publicación de IP News, lanza pues una propaganda diaria continua, guerrerista,
levantando supuestamente el heroísmo de la resistencia ucraniana, pero no ven pues el costo. O lo ven, pero lo ignoran, lo tapan, ¿para qué? Para atizar más esa guerra. Ahora Biden allá en Polonia ya dio carta blanca, dijo que Polonia puede apoyar con aviones de guerra a Ucrania. ¿Para qué? Para que hagan la guerra a nivel aéreo contra Rusia. O sea, alimentando eso. O sea, no buscan una solución política, diplomática, ¿no? Están atizando ese conflicto. Es evidente. Estados Unidos y Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial también apoyaron al fascismo alemán, al nazismo. Los apoyaron al fascismo de Italia y al nazismo alemán. ¿Por qué? Porque el objetivo era destruir el Estado proletario socialista de la Unión Soviética. El camarada de Stalin era destruirlo. Por eso el odio de todos ellos. Y todos los que tienen odio hacia el camarada de Stalin no son sino pues parte de ese contingente colaboracionista, reaccionario, que se sumaron a toda esa propaganda guerrerista y a toda esa política guerrerista imperialista. Eso es lo que es. El que respondió y comandó la lucha contra el fascismo y lo derrotó fue el camarada Stalin. En ese sentido dejemos bien claro, ¿no? Así que la historia sabe que fueron esos países del occidente, esas potencias imperialistas, Inglaterra, Estados Unidos, los que lo alimentaron al monstruo de Hitler, sino que en un momento dado ya no pudieron pues más. Estratégicamente fue cercado y derrotado el nazismo, así que tuvieron que retroceder, y fue en 1941, o sea, esperaron 4 años más para que se haya aplazado definitivamente, o sea, diga carnicería, pues, ¿no? Y si ustedes recuerdan, los nazis de esos países, los fascistas, huyeron a Estados Unidos, y muchos ucranianos nazis, neonazis hoy en día también, sus hijos, su generación, viven aquí, colaboran aquí, trabajan allá, en Ucrania. El hijo de Biden, y lo están denunciando por ser parte de operaciones de fabricación de incluso de armamentos químicos. Es denuncias gravísimas.